¿Qué tal? Soy el Padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Y en este nuevo programa de Un Ancla en la Tormenta hablemos sobre el artista. ¿Quién es el artista en el mundo del arte? Tenemos que comenzar diciendo que es un sustantivo que se impuso solamente a partir de finales del siglo XVIII, por ejemplo, para designar a los pintores o escultores, que antes en realidad se describían como artesanos. Al mismo tiempo, con estas evoluciones semánticas de contenido, de significado, se produce gradualmente un cambio de connotación. Es decir, de descriptivo comenzó a utilizarse el término artista como valorativo, es decir, cargados de juicios de valor positivos. El artista entonces aparece como un calificativo de una persona. Es lo que nosotros generalmente podemos escuchar cuando se le dice a un otro: es un verdadero artista. Es un calificativo, pero no designa un sustantivo, una persona. Con el romanticismo, los pintores y escritores se comienzan a inscribir en un nuevo cuadro de representaciones, en el que se piensa que la actividad depende necesariamente de un genio, y ya entonces no de un aprendizaje. Se comienza en esta época a desechar toda la realidad de la tradición artística, de pasar de todo este bagaje cultural, técnico, intelectual de un maestro a un discípulo. Ya depende solamente de un genio, de un algo que inspira catárticamente, extáticamente a un ser humano, al que llamamos artista. Entonces ya se comienza a hablar de algo excéntrico, una categoría valorativa de alguien que es un singular. El creador entonces pasa a ser verdaderamente de un artista a un genio, a un excéntrico que tiene que dar pruebas de su originalidad. Lamentablemente eso se ha extendido hasta el día de hoy. Es aquella insistencia de los académicos, a los jóvenes que estudian las bellas artes, por ejemplo, en encontrar la originalidad, la voz propia. Esto es una falacia, porque en realidad lo que están tratando de decir es partir de una creación ex nihilo, de la nada, como si el artista tuviera que entrar en trance extraño con un genio, una musa que lo tiene que inspirar y que milagrosa o mágicamente le hace producir lo que tiene que producir. Por lo tanto, deja afuera cualquier categoría de evaluación o valoración objetiva del quehacer artístico. Entonces, es una mera capacidad de expresar, sacar fuera aquello que tiene internamente, pero que ni siquiera tiene que hacer el esfuerzo consciente de hacerlo, porque depende de un automatismo inconsciente al momento de obrar. En realidad, la obra, siendo así, no sería de él, sino más bien de aquello algo otro que le hace producir la obra. Por lo tanto, la figura del artista se comienza a diluir, se comienza a perder. La valoración de artista provoca una extensión del término, o sea, de este modo usado la palabra artista, tan amplio y tan indefinido que luego no significa nada. Todos son artistas, todos podemos ser artistas, todos tenemos que descubrir ese supuesto talento, ese genio místico y mágico que nos hace producir una obra. ¿Qué produce esto? Que en realidad se pierde la palabra artista, se pierde el sustantivo, la persona, y entonces se pierde en realidad la categoría artista. Una persona individual que tiene un don, un talento, una capacidad dada para producir obras de arte. El arte contemporáneo especialmente insiste en esto, y por lo tanto, agregándole a ello, a este problema, toda la infinidad de técnicas y posibilidades, entonces se convierte en un ser en realidad amorfo, confuso. ¿Qué es el artista? El artista ante todo es una persona, un ser racional, que se tiene que comportar como un ser racional, que tiene un mundo interior que cultivar y que produce unas obras que enriquecen la cultura, que la elevan, que permiten que toda la sociedad humana vaya creciendo. No es un sujeto extraño, ni un genio loco, ni ninguna de esas teorías extrañas, sobre todo que insisten tanto en el tiempo moderno, en el postmodernismo, cuando hablan del artista como un extraterrestre, un alguien que está fuera del mundo real. El artista es ante todo, insistimos, una persona.
y por lo tanto ya no es un calificativo, sino es un sustantivo. Indica a un alguien que tiene ese don para crear. Esa persona, ese artista, entonces es el responsable del proyecto artístico, de aquello que tiene que hacer. Por lo tanto, ese proyecto artístico pone de manifiesto, da evidencia de una inteligibilidad, de una racionalidad de una persona que crea en cuanto ser humano. El hombre, a través de esa dimensión espiritual referida a inmaterial, el mundo interior, no en el sentido religioso de la palabra, esa entonces dimensión espiritual ejerce una serie de actividades que van más allá de la materia, que trascienden lo material, porque el alma, en razón de su inmaterialidad, es en cierto modo todas las cosas. San Juan Pablo II, cuando habla de la creación artística en esa maravillosa carta a los artistas, escribe que el hombre se revela más que nunca imagen de Dios cuando realiza esta obra particular. Lleva a cabo esta tarea ante todo plasmando la estupenda materia de la propia humanidad, de su propia humanidad, y después ejerce un dominio creativo sobre el universo que lo rodea. En este sentido, entonces, las obras de arte que produce el hombre en cuanto hombre siempre tendrán esta orientación trascendental. No quedan meramente en la materia, no son solamente fetiches de la sensibilidad exacerbada de nuestros seres posmodernos. Es siempre una orientación trascendental que se incluye en la creación de la obra artística. El hombre entonces representa, y en ese sentido entonces podemos utilizar expresa, saca afuera una humanidad que es plena, que es racional, que implica todo un mundo interior y no solamente una parte, en un fragmento de su humanidad como son solamente las pasiones o su mundo sensible. La obra de arte que depende del artista es un reflejo del sujeto artista, del sustantivo artista, de la persona racional que obra como tal, que nosotros le llamamos artista. Es la causa de la obra de arte. No es tampoco el público la causa de la obra de arte, tampoco los galeristas, tampoco los museos ni el mercado del arte. Es el artista. Este éxito artístico, o sea, sacar fuera este suceso artístico, ese producir una obra, dice el Papa Magno San Juan Pablo II, que le permite identificar entonces la respuesta a la pregunta sobre la diferencia entre un creador y un artífice. El creador, que en realidad la palabra indica solamente Dios, porque es el único que crea desde la nada, ex nihilo, no se aplica necesariamente al artista. Popularmente nosotros decimos que es un creador de contenido, dicen hoy en día. En realidad se debería decir un artífice, es decir, uno que hace con arte. Artífice viene entonces del latín artifacere, lo que decíamos en otros programas, hecho con arte. El artista causa sus obras de arte con arte. El que entonces significa que utiliza algo ya existente, materiales existentes, un contenido existente, incluso se identifica con el evento originario, aquel primer momento, el eureka de la creación, que también viene del externo, quizás de su cosmovisión, de su mundo, de un suceso que le ha ocurrido en su vida, pero también siquiera eso es un material que le viene dado. El artista no crea ex nihilo, por lo tanto, es insulso pensar que uno puede crear desde la absoluta originalidad, la novedad jamás vista. Es en realidad una falsa concepción de la creación artística. El artista crea con el mundo interior, crea con la materia que le ha sido dada, incluso espiritual, pero también con la materia concreta, su obra de arte. El artífice utiliza algo ya existente, dándole forma y significado. Es encarnación de su mundo interior, es presentación, o más bien representación de su espíritu. Es una presentación sensible porque se puede percibir efectivamente. Por lo tanto, la tarea del artista es al nivel de la forma, de la configuración o una nueva configuración de aquellos materiales que le han sido dados. Por más que un artista ponga, por ejemplo, un pintor, ponga pigmentos uno al lado de otro, no se conforma una obra de arte. Necesita un alguien, una causa eficiente, decimos,
que configure estos materiales para producir una obra de arte. Lo mismo sucede en cualquiera de las disciplinas del arte. Por lo tanto, el artista es aquel responsable de su obra, responsable de la obra de arte, y por lo tanto es sujeto de valoración, por ejemplo, de la cualidad y de la moralidad del artefacto y los efectos que produce, que analizaremos en algún momento. Entonces podemos establecer, así como lo hicimos en los fines del arte, también fines secundarios. Tenemos entonces causas secundarias del quehacer artístico. El primero es el artista, sin lugar a dudas, es la causa de la obra de arte. Pero también, por ejemplo, podríamos decir que los instrumentos de algún modo acompañan a la causación, a la creación de la obra de arte. Pensemos en la famosísima obra de Miguel Ángel, La Piedad. La Piedad la creó Miguel Ángel. Ninguno va a decir una cosa contraria históricamente, no se puede probar. La Piedad la creó Miguel Ángel. Sin embargo, Miguel Ángel, por ejemplo, usó el martillo y el cincel. El martillo y el cincel son también instrumentos para la creación artística, es decir, causas secundarias de un agente que sabe usar esos instrumentos. Por lo tanto, hay una concatenación nuevamente de causas. He ahí también la importancia de la educación técnica práctica del artista. El artista necesita conocer de sus materiales, necesita conocer sus instrumentos, necesita saber aquellas cosas que le permiten encarnar ese mundo interior en una obra de arte en concreta, utilizar esos materiales. Pero jamás a nadie se le ocurre que el cincel de Miguel Ángel es el creador de la Piedad. Sería absurdo. Sin embargo, hoy en día pareciera que no es tan así. Muchas veces se trata de decir que la obra de arte, por ejemplo, la crean los medios, la crea la opinión. No, la obra de arte la crea la persona. Otra cosa es decir que la categoría de obra de arte o no sea dada por un sujeto externo que afirma que esto o no es obra de arte. En realidad lo que hace es reconocer que esto u esto otro es una obra de arte, pero la obra de arte, insisto, la crea el artista. El artista es entonces el responsable del producto que crea y de las consecuencias necesarias que emergen de ese producto. Si el producto, la obra del artista es buena, los fines serán buenos, entonces la valoración objetiva y moral del artista es buena en cuanto a que creó esa obra. Por eso se habla de fines necesarios que vienen de esto que se propuso hacer el artista. Por eso que es importante entonces analizar esta realidad de la causa agente, de la causa que es el artista, porque también nos permite entrar en otros temas mucho más importantes para la vida social, que es la valoración moral de aquello que hace. Se puede evaluar lo que hace el artista de una parte del punto de vista técnico, es decir, de su obra creadora, pero también porque es un sujeto humano con una moralidad y por lo tanto que puede ser juzgado moralmente. Es decir, podemos ver si acaso lo que ha hecho está bien o está mal o cuánto de bien ha hecho. Síganos entonces en los próximos programas. Nos vemos a la próxima y que Dios los bendiga mucho.